La Edad Media, también conocida como medievo o medioevo, es el periodo de la civilización occidental que comprende los siglos V y XV de la era moderna. Inició en el año 474 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin se sitúa en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque muchas personas consideran que esta época fue muy oscura debido a que el pensamiento era muy cerrado, ya que era puramente teocentrista y que la ciencia no tuvo avances significativos, es en esta época donde nacen las clases sociales, las universidades y renace el comercio. En esta época también se creó el sistema feudal en el que se establecían relaciones bilaterales entre el señor, que era el dueño de las tierras, y el vasallo, que era quien las trabajaba a cambio de protección y sustento. El papel de la mujer en esta época es secundario, aunque se le atribuyen poderes mágicos, ya sea de bien o mal, por lo que muchas de ellas son quemadas por la Santa Inquisición por cometer herejía. En esta época también nacen las lenguas romances, que son unas lenguas derivadas del latín, que era el idioma del Imperio Romano. Estas lenguas son el español, el italiano, francés, el rumano, catalán y etc. Entre los autores más destacados de la Edad Media tenemos que hacer una diferenciación entre los que pertenecen al clero, que eran los que sabían leer y escribir y los que conservaban el conocimiento durante este tiempo, y los que pertenecían a la nobleza o a otras clases más bajas, que eran generalmente trovadores que lo transmitían todo de manera oral. Así que entre los que están en el clero están San Francisco de Asís, que nació en Asís en 1181 y murió allí mismo el 3 de octubre de 1226. Fue un santo diácono y fundador de la orden franciscana. Su vida fue austera y pobre, y también trató de convertir a los musulmanes al cristianismo durante las cruzadas. Su obra más importante es el Cántico al Hermano Sol. El otro que pertenece al clero es Geoffrey de Monmouth, que nació en 1100 y murió en 1155, probablemente en Gales, que fue un clérigo escritor y uno de los principales personajes en el desarrollo de la materia de Bretaña, de la historia de Bretaña, y su obra más importante es la historia de los reyes de Britania, en la que cuenta principalmente sobre el rey Arturo, aunque esto se considera pseudohistoria ya que no se sabe en realidad si es cierto. Chrétien de Troyes nació en 1130 y murió en 1183. Fue un poeta de la corte de Champaña. Se dice que fue el primer novelista francés y el padre de la novela occidental. También escribió sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, quienes eran los que lo ayudaban a él. Guillaume de Poitiers nació el 22 de octubre de 1071 y murió en Poitiers el 10 de febrero de 1226. Fue un noble francés, noveno duque de Aquitania y séptimo conde de Poitiers. Fue un trovador en lengua provenzal y tenía una pintoresca personalidad. Y Giraud de Bornel, que nació en Exidil en 1138 y murió en 1215. También fue un trovador francés en lengua occitana, del cual se conservan alrededor de 80 composiciones y 4 partituras. Se le llamó el maestro de trovadores, aunque probablemente esto sea literal, ya que enseñaba literalmente a hacer eso. Muy bien. Bueno, la Edad Media fue una época en la cual se destacaron diferentes aspectos. Uno de los aspectos que más se destacó fue la literatura, donde los poemas épicos y las novelas caballerescas fueron las que más impacto provocaron en esta literatura de la Edad Media. Las novelas caballerescas se caracterizaron principalmente debido a que sus protagonistas eran obviamente los caballeros, quienes
tenían valores individuales y no luchaban por una nación y un estandarte. Ellos luchaban para conseguir la perfección moral y actuaban bajo sus propios principios. Estos caballeros también luchaban por el honor y la gloria. En cuanto a los poemas épicos, eran los protagonistas, los héroes, quienes luchaban incansablemente por defender una nación y también luchaban por un estandarte. Su propósito era luchar incansablemente por el bien de su nación y por alcanzar la paz en esta. Como todos sabemos, las novelas caballerescas eran principalmente dirigidas a personas de alta clase, donde se narraban aventuras de caballeros. Un ejemplo claro de las novelas caballerescas fue El Quijote de la Mancha, el cual era un caballero que tenía valores individuales y actuaba bajo sus propios principios. Los poemas épicos, estos sí eran ya más dirigidos al público y utilizaban los narradores unas expresiones o lenguajes grandilocuentes. Un ejemplo clave de los poemas épicos fue el rey Arturo, el cual fue considerado un héroe debido a que luchó para poder salvar a su nación, que en ese entonces era Britania. Los poemas germánicos, los cantares de gesta y la narración caballeresca fueron manifestaciones literarias de la Edad Media. En los poemas épicos germánicos se destacaban obras como el Beowulf y el Cantar de los Nibelungos. Ambos surgieron en Europa del Norte. Los cantares de gesta destacaron los españoles y franceses, como el cantar de Mio Cid y el cantar de Roldán. En cuanto a las narraciones caballerescas, como ya había mencionado, se trataba de las aventuras que hacían los diferentes caballeros y que luchaban debido a que querían la justicia y la gloria. También actúan bajo sus propios principios, como ya lo había mencionado. Y una de las obras más representativas de estas novelas fueron El Tristán e Iseo y la leyenda del rey Arturo. Lo que caracterizó a la literatura medieval fue un fuerte proceso de transculturización. Algunas características son: fue transmitida por forma oral por los juglares, fue escrita en latín y posteriormente en lengua romance y vernácula. Los temas que inspiraron a los escritores medievales fueron las guerras de conquista e invasión, las batallas por la justicia y ayuda a los desamparados. Con el nacimiento del humanismo, los temas se extienden hacia el amor, desde una perspectiva alerótica, los sentimientos, la intimidad y la vida cotidiana. Asimismo, se abordan temas de carácter filosófico y social. El Renacimiento es el periodo de tiempo comprendido entre la Edad Media y la Edad Moderna. Generalmente se acepta que inició a finales del siglo XV en la ciudad de Florencia, Italia, y se fue expandiendo a Europa según fue pasando los tiempos. Sin embargo, se dice que inició más concretamente en 1492, año en que, además de ser el descubrimiento de América, Al-Andalus, que era la colonia de los musulmanes en España desde hace más de 700 años, deja de existir. Esta época se caracteriza porque tuvo un gran cambio en todos los aspectos. Ya el pensamiento dejó de ser tan cerrado y teocentrista como lo era en la Edad Media y pasa a ser antropocentrista, o sea, centrado en el hombre, por lo que la literatura también se vio implicado en esto, ya que dejó los temas que eran como Dios y los temas caballerescos y se centró más bien en temas como el amor, la naturaleza, el hombre, la moral y la mitología. Otro aspecto importante de estas épocas es que la imprenta tuvo un papel muy importante debido a que era la forma en que se difundía principalmente el conocimiento, que no era accesible a todas las personas. En esta época también se trata de recuperar los valores perdidos de la Edad Antigua, principalmente de la antigua Grecia.
El modelo de hombre renacentista es Leonardo da Vinci, quien gracias a sus amplios conocimientos en bastantes áreas como la anatomía, la ingeniería y el arte, se ganó el título del genio universal. Entre los autores más destacados del Renacimiento están Dante Alighieri. Nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y murió en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Es un poeta y escritor italiano, considerado uno de los más importantes de la literatura. Su obra máxima es la Divina Comedia, la cual fue de gran importancia en la transición del pensamiento medieval al renacentista. Su sobrenombre era el poeta supremo. Martín Lutero nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 y murió allí el 18 de febrero de 1546. Era un fraile y teólogo alemán, el cual fue el impulsor de la corriente religiosa llamada el protestantismo y el luteranismo. Su obra máxima es las 95 tesis, en donde se cuestiona el modo de actuar y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Cabe destacar que esto se llamó la Reforma, y con lo que respondió la Iglesia fue con su obra llamada la Contrarreforma. Se casó con una monja, lo cual incitó al movimiento del matrimonio sacerdotal en la Iglesia. Francesco Petrarca nació en Arezzo el 20 de julio de 1304 y murió en Arca Petrarca el 19 de julio de 1374. Fue un escritor y poeta italiano considerado el precursor del humanismo. Su obra más importante se llama El Cancionero y influyó también en otros autores de la época como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spenser. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un escritor, dramaturgo y poeta español, y soldado español. Su obra más importante, como ya muchos saben, es Don Quijote de la Mancha, el cual ha sido el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Y William Shakespeare, que nació en Stratford-upon-Avon el 23 de abril de 1564 y murió también allí el 23 de abril de 1616, que fue un poeta y dramaturgo inglés. Entre sus obras más importantes se encuentran Hamlet y Romeo y Julieta. Los poemas germánicos, los cantares de gesta y la narración caballeresca fueron manifestaciones literarias de la Edad Media. En los poemas épicos germánicos se destacaban obras como el Beowulf y el Cantar de los Nibelungos. Ambos surgieron en Europa del Norte. Los cantares de gesta destacaron los españoles y franceses, como el cantar de Mio Cid y el cantar de Roldán. En cuanto a las narraciones caballerescas, como ya había mencionado, se trataba de las aventuras que hacían los diferentes caballeros y que luchaban debido a que querían la justicia y la gloria. También actúan bajo sus propios principios, como ya lo había mencionado. Y una de las obras más representativas de estas novelas fueron El Tristán e Iseo y la leyenda del rey Arturo. Luego de pasar de la Edad Media, hablaremos un poco de la época del Renacimiento, en la cual también es destacada por su literatura renacentista. Esta literatura se distingue debido a que presenta dos tendencias, la poesía lírica y la poesía narrativa, en cuya poesía lírica se destaca principalmente por tratar temas como el amor, el cual se debate entre lo espiritual y lo carnal, y también trata temas como la naturaleza, que es el reflejo de la perfección divina.
En la poesía narrativa se basa en el verso para la narración de una historia y trataba temas de carácter históricos. Bueno, la lírica narrativa del siglo XVI se caracterizaba principalmente por el gusto hacia las formas poéticas del soneto y la estancia, como dije anteriormente, debido a que estos poemas tratan temas como el amor y la naturaleza. Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, eran tratados temas históricos reales. La poesía narrativa constituye una tendencia muy importante en el siglo XVI. En la primera mitad del siglo XVI se escriben poemas con asunto novelesco, aprovechando los temas de Roldán y Carlomagno. Un ejemplo de esta poesía es Jerusalén Libertad, que fue escrita por Torcuato Taxo y su tema es de las cruzadas. Lo que caracterizó a la literatura medieval fue un fuerte proceso de transculturización. Algunas características son: fue transmitida por forma oral por los juglares, fue escrita en latín y posteriormente en lengua romance y vernácula. Molière, Racine, Corneille son autores muy importantes de este teatro.